Buenos días, amados hermanos, estimados amigos, un gusto saludarlos y darles la bienvenida a su canal evangelístico Sendero Victorioso de la Iglesia Fuente de Fe, Alabanza y Poder de la Ciudad de México. Roguemos al Señor para que el día de hoy sea de gran bendición el alimento de vida en el cual meditaremos con la guía del Espíritu Santo. Nos referimos al libro de Éxodo, capítulo 24, en su totalidad, del versículo 1 al versículo 18. La palabra de Dios dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Amén. Amados hermanos, estimados amigos, el apóstol Pablo decía en su primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El día de hoy se nos invita a ser imitadores conforme al modelo de un siervo de Dios, en este caso Moisés. Los que están en el proceso de Dios y los que son siervos de Dios, escuchemos. Dios se toma la molestia de llamarnos. Dios te llama a servir, y es un privilegio. En esta porción observamos cómo Moisés reconoce la autoridad de Dios, y así es que
nos enseña que debemos ceñirnos a la voluntad de nuestro Señor, a su palabra. Entonces, en primer lugar, Dios nos invita. Ante Él debemos rendirnos con humildad, sinceridad, gratitud, amor, para recibir de nuestro Rey de Reyes la gracia y el Evangelio primeramente, el mensaje para cada uno de nosotros, para que después lo podamos exponer ante los demás con total fidelidad, no de lo que te gusta y te conviene. Toda palabra inspirada por Dios es útil. En segundo lugar, reconocemos su autoridad. En todo momento debemos conocer lo que Dios nos indica, lo que nos dice. Un siervo es diligente para la gloria de Dios. Un siervo intercede por los demás. Es fiel a lo que dicta el Señor nuestro Dios. Sabemos entonces que al reconocerlo como autoridad máxima y única en nuestras vidas, nos inclinamos ante Él, le presentamos nuestros problemas. Aquí observamos que un sacrificio de paz es un sacrificio de comunión con nuestro Creador. Aquí el Señor ratifica con el pacto de sangre que Él dará al Cordero en sacrificio para tener el gozo de habitar eternamente con su pueblo. Se selló el pacto y por fe es que recibimos la promesa. El Señor inspiró al apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículo 1, y fue una carta con destinatarios específicos y son los llamados de Dios, elegidos por su voluntad. Por eso es que el Espíritu Santo, amados hermanos, nos dotó de fe y gracia para obedecer. Y en el versículo 2 de Primera de Pedro, capítulo 1, leemos la similitud con el versículo 7 de este libro de Éxodo 24 que estamos leyendo, en donde dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Para que el propósito redentor de su sangre sea práctico en tu vida y en la mía. En Romanos 1, versículo 1, también se nos reitera la obediencia y que somos llamados a ser de Jesucristo. Porque el Evangelio requiere obediencia. Esta es la evidencia de tu fe para recabarlo, para recibirlo a Él. La fe es una evidencia de que has sido elegido. También se expone en la lectura del día de hoy que un siervo es paciente. Dios nos llamó de en medio de las tinieblas. Moisés esperó 6 días. Y miren, amados hermanos, estimados amigos, en Deuteronomio 9, versículo 9, la palabra de Dios profundiza y dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Podemos pensar que es imposible, pero recuerden que la gloria de Dios estaba presente y con Dios todo es posible. Reflexionemos en la verdad y lo que nos pregunta en la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Claro que no, es en vano. El día de hoy ese mismo Espíritu es quien redarguye nuestra alma, nuestro ser, para seguir sirviendo a nuestro Dios. Y si tú aún no lo conoces y quieres aceptar las promesas que Dios tiene para tu vida, recíbelo en tu corazón. Acepta que Jesús se entregó como lo hizo por nosotros. Inclínate ante Él y reconoce tus pecados.
Explícale que ya no deseas estar en tinieblas, ni sentirte como hasta ahora. Su sangre tiene poder. Él nos dio victoria sobre la oscuridad. Con su resurrección, nos abre el camino y el ejemplo de cómo fue su vida terrenal y nos muestra que debemos ser obedientes y constantes. Dios les bendiga. Hasta mañana.